Bien, pues son las 10 de la mañana con 9 minutos y regresa a este lugar Isel Guerra para revisar las noticias internacionales. Sí. ¿Cómo estás, Maca? Bien, pues avanzando en la mañana. Con un tema, por cierto, crucial que a todos los padres adolescentes nos interesa escuchar. Sí, exactamente, que se ha ido acercando a nuestra región, comenzó en Australia y ahora en España han anunciado que van a prohibir las redes sociales para menores de 16 años. El anuncio lo daba a conocer, Maca, durante esta jornada el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien está participando, por cierto, en el foro World Government Summit en Dubái. Y allí señalaba lo siguiente: las redes sociales se han convertido en un estado fallido donde se ignoran las leyes y se toleran los delitos. También señalaba aquí el mandatario español: las redes sociales, sus empresas son más ricas y más poderosas que muchos países, incluyendo el mío, señalaba, pero su poder e influencia no nos deben dar miedo porque nuestra determinación es mayor. Aquí lo que se ha podido conocer en estas primeras horas tras este anuncio es que efectivamente esta prohibición va a aplicar a los menores de 16 años y se va a obligar a las redes sociales, a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación, y así se suma finalmente a otra nación pionera en esta determinación, que es Australia. Lo veíamos a finales, por cierto, del año pasado. Sí. Claro, esta prohibición para los menores de 16 años con el objetivo de controlar el alcance y la influencia de las plataformas de redes sociales. 10 redes sociales, entre ellas TikTok, Instagram, están dentro de este grupo. Claro, que los menores no van a poder utilizar y que ya no están utilizando en Australia. Ahora, valdría mucho la pena poder conocer prontamente cuáles han sido los impactos positivos que tiene esta medida que ha tenido en Australia. Por ahí hablan de este modelo australiano, ni con permiso paterno, la dura ley australiana, y es la que inspira también a varios países europeos para prohibir. No estamos hablando de prohibir los celulares en los colegios, claro. Eso es una cosa. Aquí estamos prohibiendo el acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Yo quiero aquí compartir un dato que viene desde la ciencia. Tú sabes que el desarrollo del cerebro incluso trasciende los 16 años hasta los 20, 21 años, y por lo tanto los estímulos que reciben nuestros adolescentes a través de las redes sociales son perjudicial para aquello, por mucho que uno intente el control parental. Sabemos también, perdón que me inspiren este tema, que tanto estudiamos en el área de Futuro 360 de CNN Futuro. Cada vez que los jóvenes escrolean el teléfono celular, liberan dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor que genera adicción, que en un porcentaje, cuando hacemos deporte también liberamos dopamina y es muy bueno, pero el exceso, esta chorrera de dopamina es lo que genera una adicción, tal como lo hacen otros tipos de adicciones tan perjudiciales. Bueno, ahí tú tocas un tema bastante interesante, Maca, y lo vimos sin ir más lejos la semana pasada, esta joven de 19 años que estaba demandando a redes sociales en Estados Unidos. Imagínate. Porque acusaba que se había generado una adicción o una dependencia a las redes sociales. Aquí Australia no solo adopta esta determinación precisamente por la cercanía que tienen los jóvenes a las redes sociales, sino que también por lo que ocurre precisamente al interior de ellas, cosas que no pueden controlar los padres tampoco. Exacto. Con quienes conversan, quienes se acercan a estos menores de edad en las diferentes plataformas, haciéndose pasar por jóvenes cuando en rigor son adultos y son personas mayores. En esa misma línea también se apunta al bullying como una forma de contener precisamente el acceso y los espacios que están disponibles finalmente para llevar a cabo estas acciones entre los propios menores de edad. Yo te mencionaba, Australia es el pionero, es un modelo que ya están incluso analizando diversas naciones. Francia es una de ellas, Portugal, sin ir más lejos, durante esta semana también anunciaba que se va a debatir este proyecto en el Congreso, pero aquí con una diferencia respecto del caso de Australia, que ya entró en vigor a finales del año pasado, y de España, que ha sido anunciado durante esta jornada, porque en Portugal lo que se está debatiendo es que la prohibición rige desde los 13 años hacia abajo, pero entre los 13 y los 16 se requiere de un permiso parental para que este grupo de 3 años sí pueda acceder a redes sociales, pero con el visto bueno de los padres. Claro, no, yo estoy con la política australiana, ni con control, o sea, ni con autorización parental. Respecto de poder avanzar o no. Sabes que estaba buscando ciertos datos, bueno, es retrasar, ¿cierto?, el ingreso de nuestros jóvenes a las redes sociales. Y fíjate, un dato muy cortito, el año pasado, desde la Organización Mundial de la Salud se presentó el informe de conexiones sociales. Lo que hizo un grupo de expertos donde Chile tuvo representación fue buscar evidencia que las conexiones sociales impactan no solo en tu salud mental, sino en tu salud física. Y dentro de las conclusiones y todo, devela que
uno pensaría quiénes son los más solos, uno pensaría que son las personas mayores. Pues no, devela que son nuestros adolescentes. Y ahí te das cuenta que por mucho que estás hiperconectado, estás cada vez más en una situación de soledad, de aislamiento social. Por lo tanto, el impacto de estas redes sociales tal vez no son tan sociales y es significativo en una edad que es crítica, que es esta de la adolescencia. Que es en plena formación, por cierto, de la personalidad y del carácter que además tienen los jóvenes y seguramente con efectos que recién estamos viendo ahora, teniendo en cuenta que esta masividad de las redes sociales debe tener unos 10 años, 15 años aproximadamente. ¿Qué opinan los españoles? Bueno, vamos a revisar precisamente algunas de las declaraciones, las opiniones tras conocerse este anuncio de parte del gobierno español durante esta jornada. Pues para poder fomentar que los niños pues jueguen entre ellos y no estar con los móviles en los parques, que eso me parece terrible, la verdad. A ver, a mí las prohibiciones en general me gustan poco, pero entiendo que esa medida es necesaria porque creo que chavales menores de 16 años todavía no tienen capacidad de gestionar una puerta tan grande como son las redes. Estoy de acuerdo. Las redes sociales es una puerta muy grande, tiene muchas cosas buenas, pero muchas que no son tan buenas son malas. Y como no sabemos usarlo, la parte negativa, entiendo que mejor que sigan cerradas las redes sociales según a qué edades. Bueno, en general, mayoritariamente vemos que los españoles consultados, al menos durante esta jornada, estaban a favor. En Australia se armó un gigantesco debate, por cierto. Hay quienes apuntaban, en el caso específico de este país, que no todas las redes sociales estaban incluidas, habían quedado algunas afuera, como por ejemplo Discord, GitHub, Lego Play, Messenger, Roblox, que son también algunas de las plataformas que utilizan, por cierto, los menores en las redes sociales. Y allí también se apuntaba en el caso de Australia que, claro, esta prohibición apuntaba a 10 redes sociales, entre ellas TikTok e Instagram, con multas multimillonarias para estas empresas, pero que en rigor no se estaba atacando el problema con una mayor extensión, ¿no? Sobre todo con estas aplicaciones y redes sociales que utilizan mayoritariamente los menores de edad por estos días. De todas formas, mira, vamos a ver cómo prospera esto y ver si es que esto efectivamente es como la viralización. Sí. El virus entre los países y que se empiece al menos a abrir esta puerta y esta conversación. Sabemos que rápidamente la evidencia no tardó mucho en llegar y sacar los celulares de los colegios fue una buena idea. Ahora, también recordemos que en Chile la edad promedio para tener un celular son 8 años. Exacto. Un celular con acceso a internet, por supuesto, a eso me refiero. Sí, con todos los riesgos asociados. Lo vemos y lo vimos en Australia a finales del 2025 y ya en estas primeras semanas son 3 naciones europeas donde esto ya es un debate instalado. España ya ha anunciado finalmente que se va a prohibir sin fecha hasta este momento. Es algo que vamos a estar actualizando si es que llega esa información desde la nación europea. Vamos a avanzar, vamos a continuar en nuestra región. Lo hemos hablado en otras oportunidades, tristemente, este gigantesco incendio forestal en la Patagonia de Argentina, en la provincia de Chubut. Ya van 50.000 hectáreas consumidas, Maca, esto es el doble de la superficie. ¿50.000? 50.000 hectáreas, esto es más del doble de la superficie de Buenos Aires. Son bosques nativos, también de pino, los que se han estado consumiendo en estos últimos días, avivados por los fuertes vientos, incendios que comenzaron a comienzos del mes de enero, que por algún momento parecían controlados, pero lamentablemente durante esta última semana se han reactivado por las condiciones meteorológicas. Incluso, Maca, se ha forzado el cierre de carreteras, rutas provinciales de manera temporal para hacer frente, por cierto, a esta emergencia. Los bomberos en más de alguna oportunidad se han visto superados por el descontrol de las llamas, se han debido retirar de algunos puntos. Todo esto cuando a finales de la semana pasada se anunciaba este estado de emergencia en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Escenario complejo, difícil. Estaba previsto que para las próximas jornadas se registren lluvias y temperaturas más frías, pero sigue siendo una situación bastante compleja la que están viviendo al otro lado de la cordillera en la Patagonia Argentina por estas horas. Y el impacto, por supuesto, ¿cierto? En la biodiversidad, etcétera, lo sabemos muy bien. Ojalá que esta baja de temperatura les dé una pequeña tregua. Sí, algo que sirva, ¿no?, para poder controlar los incendios. Pero vemos, por cierto, en las imágenes la extensión que ha tenido este gigantesco incendio forestal durante todo este mes, una lucha continua, por cierto, para los equipos de bomberos y los brigadistas allá en Argentina, haciendo frente a estos focos de incendios múltiples que se han estado registrando en estos últimos días. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional en Japón,
Van al menos 30 personas fallecidas por estas gigantescas tormentas de nieve que se han registrado en la costa del mar de Japón, en la zona del oeste de la nación asiática. Tormentas que se han registrado en estas últimas 2 semanas. Ojo con algunas cifras. Por ejemplo, en la zona de Sukayu se habla de 4,5 metros de nieve acumulada. En otros puntos como la ciudad de Aomori, 1,73 metros. Esto es 2,5 veces la cantidad promedio que cae en esta fecha del año. Un escenario complejo lo que ha tenido que atravesar Japón en estos últimos días. Vemos el despliegue, por cierto, de efectivos del ejército para hacer frente a esta emergencia durante esta jornada. Y lamentablemente, ¿no?, con 30 personas fallecidas hasta este momento, Maca, la mayoría de ellos en Niigata, es lo que se reporta por estas horas, con personas que intentan precisamente sacar la nieve de sus casas, pero se ven envueltos en medio de esta emergencia, una visibilidad baja. Por lo demás, lo estamos viendo nosotros allí en los registros que llegan durante esta jornada, Maca, y de una emergencia que hemos visto como las bajas temperaturas se han apoderado de varias zonas del hemisferio norte durante esta última semana en Estados Unidos o también en Europa. Lo hablábamos más temprano también, la situación en Ucrania es lo que está enfrentando el hemisferio norte por estos días allí en Japón, directamente con víctimas fatales producto de este fenómeno meteorológico que está ocurriendo a esta hora. Impactantes las imágenes. Muchísimas gracias, Isel, por el comentario. Que estés muy bien. Tú también. Nos vemos.